Hola, aquí una vez más ampliando más la estructura en el aprendizaje de circuitos eléctricos. Este circuito lo planteé con mis alumnos para poder ver el grado de avance que teníamos, pero me encontré con la cruel realidad de que avanzamos y avanzamos y los alumnos no capacitan, no entienden, no visualizan las características de los circuitos. Por ejemplo, tengo este circuito y si yo hago el planteamiento de poder determinar la tensión que tengo en esta resistencia B, ¿sí? ¿Cómo harían el planteamiento y cuál sería la solución? Pero me encuentro con la realidad de que digo, bueno, antes de continuar, yo para poder determinar esa corriente tengo que aplicar la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de tensiones, la ley de Kirchhoff de corrientes, la regla del divisor de corriente, la regla del divisor de tensión. Pero tengo mi circuito también aquí planteado desde el punto de vista teórico. Yo algunas veces pregunto, aquí tengo el circuito y hago el circuito, configuro el circuito, le ponemos valores, lo que los alumnos elijan, pero luego tengo la característica y encontrar la incógnita, la corriente o la tensión en cualquier elemento del circuito. Pero me surge la situación de que yo le digo, ¿cuál es el voltaje que le puedo aplicar al circuito desde el punto de vista y desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista real? Pues me dice, pues le damos 40, le damos 50, como lo hace cualquier libro. Discúlpeme que vuelva a insistir en la cuestión de los libros, de las bibliografías. Yo a este circuito le puedo dar 100 volts, ¿sí? Le puedo dar 200 volts, le puedo dar 400 volts, que al cabo estamos viendo aquí la cuestión teórica y la solución en el circuito, pero la realidad allá afuera, la realidad práctica es otra. Pero bueno, esa es una incógnita aparte. Pero ahora me viene a surgir la situación de que yo debo determinar, como yo digo, la corriente total del circuito. Pero me surge la siguiente pregunta. Bueno, si yo abro este circuito aquí, lo abro aquí y abro esta resistencia y me atrevo a decir cuál es la resistencia que vamos a tener en la de 75 ohms, ¿cuál será el valor de la resistencia? Aquí hay, si quiero ver desde el punto de vista experimental, que lo vamos a hacer, ponemos un ohmómetro, me pregunta cuál es la resistencia que vamos a tener aquí en el circuito. Vuelvo a insistir, desconecto la fuente, desconecto la resistencia de 5. Y entonces, pues inmediatamente un alumno me dice 75 ohms. Pregunto a la concurrencia, a los 30, a los 28, a los 25, a los 15, ¿están ustedes de acuerdo en lo que responde su compañero? Me dicen, pues sí. Entonces todos están resolviendo que dicen que sí. Pero bueno, ahora yo digo, haga el planteamiento para poder ver que son los 75 ohms. No, pues es que está entre las terminales de la resistencia y me va a medir los 75 ohms. Digo, pues sí, pero vamos a plantear las características del circuito para poder ver. Porque, ¿qué? Les planteo, ok, si usted me plantea que esa resistencia, porque el ómetro está entre las terminales de 75, ¿cuál será la resistencia, pues, que yo voy a tener en ese circuito? Donde le voy a poner valores 6, 3, 1, ohm, otro ohm, y aquí le pongo 10 ohm. Les pregunto, ¿cuál es la resistencia que voy a tener aquí de acuerdo al razonamiento que me hace su compañero? Me dicen lo mismo, 10. Yo conecto aquí para medir la resistencia. La respuesta es 10 ohms. ¿Por qué? Porque el voltmetro está conectado entre las terminales de la resistencia de 10. Pero eso no queda aquí, jóvenes, o suscriptores o interesados en el tema. Eso no queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque ese es el cuarto semestre de la carrera. Pero yo lo puedo preguntar a jóvenes que ya se van a titular en un examen profesional. Pregunto lo mismo y me responden de la misma manera. ¿Cómo puede ser posible que estemos sacando estudiantes, futuros ingenieros con ese tipo de detalles? Aunque dominan mallas, dominan nodos, pero lo más elemental se les borró. Entonces les digo, bueno, si ustedes me están diciendo aquí, ¿qué es lo que va a suceder?
Este instrumento tiene aquí una pila que me va a dar las características de corriente y la tensión que yo tengo de 9 volts. Esa corriente que va a llegar, me llega a este punto, parte viene para acá y parte viene para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta corriente que viene por esta resistencia, tengo una resistencia equivalente de 10 ohms, de 6 y 3 y 1, esa corriente viene y corre y llega a este punto, al igual como lo va a hacer esta resistencia, esa corriente. Por lo tanto, entonces mi circuito equivalente va a ser un circuito aquí que tengo la resistencia de 10 ohms y tengo la resistencia equivalente de 10 ohms. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La resistencia que me va a medir este ómetro me va a ser una resistencia no de 10 ohms, sino de 10, están las dos en paralelo, va a ser 10 por 10 sobre 10 más 10, eso me va a dar ¿cuánto? 5 ohms. Entonces ya no fueron los 10 ohms. Entonces la respuesta que me están dando es nada más una respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Por ese detalle que tiene. Entonces una respuesta de una ocurrencia del error que traen los muchachos. ¿Ok? Y sí, ciertamente estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Pero ya di la explicación del por qué me va a dar esos 75 ohms. Si analizamos el circuito que tenemos aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Ese circuito, como vuelvo a decir, yo aquí tengo una fuente, va a ser aquí positivo y aquí será negativo. Esta corriente va a venir para acá y esta corriente viene para acá. Esta corriente con esta resistencia está en serie, viene para acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar con estas dos corrientes? Y llegan al mismo potencial, por lo tanto aquí mi resistencia aquí va a ser de 0. Porque no hay una resistencia en el circuito, porque esta corriente va a tender a alcanzar la polar negativa. Lo mismo va a suceder de este lado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con la corriente que voy a tener aquí? Aquí debe regresar una corriente, aquí debe regresar una corriente, aquí debe estar una corriente. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nomás tengo la característica aquí, lo único que voy a tener que este amperímetro va a venir la resistencia, la corriente aquí por esa resistencia, por eso tengo 75 ohms. Y esa es la respuesta al análisis y al razonamiento del circuito. Ahora vamos a demostrar este hecho desde el punto de vista práctico. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos nosotros nuestro circuito en el cual le vamos a plantear las características de la resistencia desde el punto de vista experimental. Aquí tenemos ya el circuito armado, la de 200, 100, 75, la 75 donde quiero medir la resistencia 50, 20 y 10. Tengo aquí nuestro ómetro y vamos a medir la resistencia en la de 75 ohms, la que tenemos ahí achurada. Entonces aquí voy a tener mi ómetro y lo pongo entre este punto y este punto. Encendemos el ómetro. ¿Y cuál es la resistencia que nos va a medir ahí? Observemos, veamos la realidad. Veamos, tengo una resistencia de 77.3 ohms. Por la tolerancia estoy próximo a los 75. Y ahí tengo el valor de la resistencia, medido y calculado. Ahora tenemos este circuito. Ya determiné, vamos a ponerle identificar los nodos. Yo a este nodo le pongo el nodo A, el nodo R, el nodo S, este es el nodo J, el nodo A, el nodo R, el nodo S y el XY. Tengo esas características. ¿Y qué es lo que sucede? Me atrevo ahora a decir, bajo esta razonamiento en el circuito, quiero pensar ahora que quiero conocer, ya determinamos la resistencia ARS, la resistencia de 75, esta. Ahora, ¿cuál será la resistencia que me va a dar 75? ¿Cuál será la resistencia entre el punto A y el punto Y? Esa es una incógnita. Ahora la otra, ¿cuál será la resistencia que tendríamos nosotros entre el punto JS? ¿Cuál será la resistencia entre el punto JS? Punto JS es entre este punto y este punto. ¿Sí? Estamos de acuerdo, son otros planteamientos. ¿Y cuál sería ahora la resistencia equivalente de nuestro circuito? Podemos ver nosotros la resistencia entre los puntos que ya mencionamos, A,
R, S, Y. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros conectamos aquí, entre este punto y este punto, el ómetro? Y por lo tanto aquí yo quiero medir la resistencia entre el punto A, Y. ¿Cuál será la resistencia? La corriente vendrá en este punto y aquí vendrá una corriente. Esa corriente que viene aquí por este circuito serie va a llegar al circuito y va a salir por aquí. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 200 más 100, que eso es igual a 300 ohms. Y esta resistencia equivalente 2, que tenemos en paralelo la de 300 con la de 75 sobre 300 más 75, y vamos a tener aquí un valor de cuánto. Vamos a hacer el cálculo. Ahora vamos a representar nuestra resistencia entre el punto A y el punto Y. Si nosotros tenemos nuestro circuito, vamos a simular que en esta ómetro tengo una polaridad de este sentido. Aquí tengo esta corriente, viene para acá, esta misma corriente para acá. Tengo una resistencia equivalente de 300 ohms. Y esa resistencia equivaliente va a estar en paralelo con la de 75 y me da 60 ohms en la parte superior del circuito. Esta corriente llega junto a la ley de Kirchhoff de corrientes, sale para acá, aquí esta viene para este punto, viene para acá, y esta corriente viene acá, donde tengo una resistencia equivalente 3, de 20 más 10 son 30, que ese va a estar en paralelo con la 50 y tengo 18.75, por lo tanto la resistencia equivalente va a ser la resistencia equivalente 1, la de 75, la R equivalente 4, 2 o 4, como lo tengo aquí en la nomenclatura, y tengo una resistencia entre el punto A y de 153 ohms. Nos vamos a nuestro circuito en forma experimental. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tendremos en este circuito en forma experimental? Volvemos al circuito y aquí tengo mi circuito armado. Ya está armado y tengo las características de mi instrumento y tengo la lectura de la resistencia. Y tengo una resistencia de 142.5, ¿sí? Sí, aproximadamente. Por lo tanto, tenemos nuestro valor que tenemos por la tolerancia de 153. Aquí tengo armado nuestro circuito de esta manera. Ahora, la siguiente detalle es determinar la resistencia entre el punto JS. ¿Qué es lo que va a pasar entre el punto JS? Quitamos este de aquí y ahora vamos a poner entre el punto J, este punto y el punto S. Quiere decir que entre estas terminales vamos ahora a conectar nuestro ómetro. Ustedes pueden saber, este es positivo, viene para acá. Yo ahora tengo estas dos, van a estar en serie, en paralelo con la de 100, en serie con la de 75. Y tenemos aquí nuestro circuito donde tengo que la de 20 y la de 10 están en serie, paralelo con la de 50, y ahí tengo la resistencia equivalente. Dejamos al estudiante para que lo realice, porque también es importante que ellos pongan parte de sus ejercicios y poder resolver este circuito. Después entraremos a determinar parámetros de tensión y corriente en cualquiera de los elementos, pero primero hay que dominar esas acciones. Gracias y estaremos en contacto. Cualquier comentario, pues guárdenselo, no hay ningún problema. Si es bueno, qué bueno. Si es malo, pues hay que asimilarlo. Pero lo malo se vuelve bueno confesándose, que no se sabe, y reconociendo los errores. Muchas gracias y estaremos en contacto.